El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando unos temas que van a la médula de nuestros principios conservadores. Y no solo conservadores, sino uno de ellos eminentemente religioso y de expresión, que a pesar del compromiso que se hizo en Puerto Rico por el Ejecutivo de turno de respetar nuestros derechos constitucionales, y uno de ellos es la libertad religiosa, libertad de expresión y derecho a la vida, el gobierno ha ido por otra vertiente. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera sección de tu programa Derecho y Palabra, donde vamos a estar discutiendo un tema interesantísimo. Y antes de comenzar en él, quiero darte un trasfondo jurídico y quiero darte un trasfondo de data debidamente encuestada, como se hace una encuesta de cuál es el pensar del pueblo de Puerto Rico. Cuando en Estados Unidos el Tribunal Supremo revocó en el caso de Dobbs lo que era Roe vs. Wade, que decía que en la Constitución existía un derecho al aborto, una de las cosas importantes que dice Dobbs es que en la Constitución Federal de los Estados Unidos no aparece por ningún sitio el derecho al aborto. Estamos hablando del aborto. Esto provoca un gran debate en Puerto Rico porque corresponde a los estados establecer el derecho al aborto. Dando este trasfondo legal, en nuestro Código Civil se defiende lo que se conoce el nasciturus, es que se reconoce la vida desde el vientre de la madre en plenitud de derechos y que esos derechos entran efectivamente tan pronto el niño nace vivo. Todos esos derechos se activan al momento de nacer, pero los tiene desde el vientre. También tenemos una figura jurídica en el Código Civil que dice que se considera la concepción desde el primer día y establece cómo se va a calcular y dice que la única manera de ir en contra de ese principio jurídico establecido mediante ley de que la vida comienza en la concepción es con criterio médico. Y obviamente, pues las regulaciones que establece la regulación médica se tienen que tomar en cuenta. Eso es básicamente el Estado de Derecho en Puerto Rico. No obstante, el secretario de Justicia en una ponencia en el PDLS 495 dijo que el Estado de Derecho era otro y hizo una serie de expresiones, hubo un debate álgido. Yo no me perdí en el debate de el ataque de los conservadores o no, en su momento lo repliqué, pero lo más que a mí me interesó es en ese momento algo que hizo la comisión, que los felicito, presidida por Joan Rodríguez Bebe, y felicito a todos los miembros de esa comisión y sus asesores, que encontraron una serie de casos que no se habían informado por las clínicas de aborto. Públicamente algunas de estas clínicas atacaron y los medios se unieron a ese ataque diciendo que esa información era incorrecta. Y quiero dar una data muy interesante que me llamó mucho la atención. En los números que yo tengo aquí, producto de un estudio de opinión pública de este mes, pregunta cuál es la opinión del pueblo de Puerto Rico sobre el aborto. Y mire, un 52% dice que se puede permitir con limitaciones y un 34%, un número alto que me sorprendió, dice que no se debe permitir en lo absoluto. O sea, tenemos que de una muestra de 906 personas representativas de todos los partidos políticos, fueron estudiados el PPD, el PNP, Movimiento Victoria Ciudadana, el PID y Dignidad. Y lo interesante es que un 46% de Victoria Ciudadana establece un 46% con limitaciones, un 64% con limitaciones, pero dentro de esos partidos que se llaman liberales hay un 16% que dice que no se debe permitir en lo absoluto y un 12% que dice que no se debe permitir en lo absoluto. En Dignidad ese es el porciento más alto, que es un 66%, pero ellos tienen un 31% que dice que se debe permitir con limitaciones. La data general lo que dice que Puerto Rico no es pro aborto.
que Puerto Rico tiene, diluido en los diferentes partidos, en su representación, un 86% que entiende que el aborto debe permitirse con limitaciones. Por tanto, no es un derecho absoluto y el Estado puede proteger la vida. Por ende, Puerto Rico no es pro aborto. Puerto Rico es moderado en el área del aborto y en ese sentido particular es que yo quiero entrar, póngame, director, la foto de un comunicado de prensa de las expresiones oficiales de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y establezco que Puerto Rico no es pro aborto con esos números. Entendemos que se debe limitar en parte o con limitaciones absolutas un 86%, que mientras la prensa va por un lado, el pueblo va por otro. Y que nosotros debemos empezar a repudiar el respaldo que le está dando la prensa a cierto tipo de movimientos. Mire, la investigación que se le pidió a justicia revela que hay 67 casos de sospecha de abuso sexual de menores y las clínicas de aborto solo pudieron evidenciar el referido de 3 casos. O sea, que tenemos 64 casos no referidos. De todo eso que está en esas expresiones oficiales, puedes también pasar a la segunda página. Es un documento de 2 páginas. Nosotros estamos tratando de conseguir el resumen ejecutivo, que es público. Y el argumento legal del Departamento de Educación, que es el que tenemos en la pantalla ahora, es de que a pesar de que las clínicas de aborto incumplieron con su deber, o sea, que da por sentado que las clínicas incumplieron con su deber de notificar a las autoridades sobre agresión sexual de menores, el Departamento de Justicia determinó que cualquier delito cometido por hechos está prescrito. Entonces hace un análisis de la ley 57 del 2023 donde dice que se redujo el término prescriptivo de 5 años a 1 año. Pues mire, legislen y vuélvalo a subir a 5 y denle al menor el derecho de que cuando llegue a la mayoría de edad pueda él ejercer su propio derecho. Ahora bien, en este tipo de casos el Estado no necesita el consentimiento del menor para erradicar un cargo. Hay unos procesos y quizá el tiempo de esta primera sección no me dé. Pero a estos hechos le aplica la ley 57 y la ley 57 tiene unas disposiciones que no son solamente criminales. Tiene unas disposiciones que son de protección del menor. Y si estos 64 casos no fueron informados, significa que estas instituciones, estas clínicas de aborto incumplieron la ley 57 y no cumplieron con el deber de notificar de la comisión de un delito en contra de un menor, porque al ser menor de edad y ser una agresión sexual no estamos hablando de términos ya prescriptivos y de caso criminal. Estamos hablando de un referido al Departamento de la Familia, donde el Departamento de la Familia por ley tiene que evaluar y tiene que identificar y tiene que proteger al menor. Y si el Departamento de la Familia, con esta información que tiene el Departamento de Justicia, que dice que hubo 67 casos de sospecha de agresión sexual y que solamente notificaron 3, quiere decir que hay 64 casos que violaron la ley. Por ende, el proceso establece que si no notificaron, se hace una determinación de una investigación para determinar si esa clínica hay un fundamento para entender que ahí hubo maltrato de menores, o ahí se fue negligente en el trato de menores. Si fue un aborto, es una agresión sexual, la data está allí. Por ende, aquí tenemos unos delitos que prescribieron por no haber sido notificados a tiempo al Departamento de Justicia, casos que no se notificaron al Departamento de la Familia, y el Departamento de la Familia tiene que intervenir para ver si el entorno familiar ha protegido a estos menores, si los padres hicieron introspección de estos actos, si los padres tienen las capacidades adecuadas para proteger a este menor, y eso podría conllevar una posible remoción del menor del hogar porque no está siendo protegido. Miren, los menores a esta edad lo único que miran es el daño que ellos puedan hacer y no están conscientes del daño que ellos reciben. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que esto no se ha terminado, que el Departamento de Justicia no vi su informe, pero en estas expresiones yo no me puedo quedar solamente con la cuestión criminal. La ley 57 es clara. Estas clínicas incumplieron la ley y hay que determinar si ese incumplimiento familia lo evalúa. Y miren, si esto está tan bien documentado que hay 67 y 64 no fueron referidos y no fueron notificados al Departamento de la Familia, hay un fundamento y se le tiene que denegar la licencia a esta clínica.
Y eso se tiene que referir al Departamento de Salud. El gobierno funciona como un sistema. Esto no es solamente salud. Ahora bien, si familia no ha sido debidamente informada, familia tiene que determinar si estas clínicas debieron haberle informado. La respuesta es sí, está claro en la ley 57. Tenían que haber notificado, tienes que investigar. Y yo lo que presumo es que si haces una buena investigación y tienes estos casos documentados, no hay duda que se cometió un delito de índole sexual contra un menor y que debieron haber notificado a familia. Familia tiene que intervenir a proteger estos menores y determinar si esta gente necesita un plan de servicio para ayudar, para que desarrollen capacidades protectoras, porque la responsabilidad de los padres o de los encargados es proteger al menor. No es evitar escándalos, es proteger al menor. Y esto estamos hablando de un aborto que todos ya sabemos. Solamente los que quieren manipular los medios no reconocen que tiene una gran carga psicológica y emocional en la niña. Tampoco sabemos quién fue el violador y si ese violador está en el entorno familiar. Esa menor sigue expuesta. Por eso es que hay que notificar al Departamento de Familia. Yo creo que esta comisión, que ha trabajado muy bien, tiene una responsabilidad más allá de la criminal y que debería citar y continuar vistas públicas y poner en condiciones al Departamento de Familia de una evidencia que obviamente del documento que yo tengo aquí no ha recibido, pero que ahora la comisión tiene, y no hay problema de confidencialidad porque a esa confidencialidad protege también al Departamento de la Familia y es tiempo de investigar. No se trata del aborto, se trata de violaciones. Una sola violación, y aquí surge una violación, una sola violación requiere que este gobierno actúe y no lo ha hecho. Gobernador de Puerto Rico, usted no está protegiendo la vida y la salud y seguridad de nuestras niñas. Queda debidamente emplazado. Usted es el jefe del Ejecutivo de las correspondientes órdenes para que se cumpla con la ley 57. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bueno, ahora continuamos con otro tema. Eso fue un pisco labio. Posteriormente, según se vaya moviendo esto, traeremos más información. Quiero hablar de algo también que me llama mucho la atención. Se le pregunta a las personas si se considera liberal, moderado, conservador u otro. Entre moderados y conservadores hay un 67%. De ese 67%, un 46% en el Partido Popular se considera conservador y un 33% moderado. En el PNP, un 43% se considera conservador y un 29% se considera moderado. En Victoria Ciudadana, un 16% se considera conservador y un 22% moderado. En el PIB, un 14% se considera conservador y un 26% moderado. Y en el Dignidad, un 67% se considera conservador y un 17% moderado. Aquí quiero dar un número interesante. Un 9% se considera liberal. Es bajito, pero sorprendente, ¿verdad? Que un partido extraconservador tengamos un 9%. Ahora bien, no me sorprende Dignidad tenga unos números de un 84% entre moderado y conservador, pero lo que estamos mirando es que entre el PNP
y el Partido Popular Democrático tienen ambos tienen sobre un 70% moderado o conservador. Y un número muy bajito, el Partido Popular Democrático tiene un 16% que se considera liberal y un PNP tiene el 23% que se considera liberal. Eso significa que el voto que puede llevar a la victoria a estos partidos es el voto conservador. Nuevamente lo volvemos a decir, Puerto Rico es conservador. Como llevamos los números del aborto, Puerto Rico es conservador y Puerto Rico es un país altamente religioso. Quiero traer esto, director, póngame la sentencia. Recientemente, y hemos decidido hablar de esto, porque el 11 de abril del 2023, una sentencia que es final y firme, este servidor, en conjunto con otros abogados, llevamos un pleito contra el gobierno de Puerto Rico que quería imponer de manera ilegal e inconstitucional unos cursos supuestamente de sensibilidad donde al sector de salud a todos se les obligaba a hablar un lenguaje gay y unas conductas gay, y en el caso nosotros sometimos una evidencia que establecían el contenido de los cursos, y muchos de ellos no era solamente esto, era totalmente gráfico sobre comportamiento sexual en imágenes. Obviamente, gracias al Señor, hubo una serie de personas que estuvieron dispuestos a demandar y asumir el costo del pleito. Y en esta sentencia que vemos en la pantalla, nosotros prevalecimos. Y miren lo que concluye en el Tribunal Apelativo. El Departamento de Salud puso en pausa la puesta en vigor de la Orden 398 al emitir la Orden Administrativa 542, eliminando el curso de sensibilidad y competencia cultural en el servicio a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, el 2 de agosto del 2022 aprobó la Orden Administrativa 544 restableciendo el requisito del curso con vigencia inmediata. Dice la sentencia que a partir del 2 de agosto de 2022, uno de los requisitos compulsorios para renovar la licencia de todos los profesionales de la salud es tomar dicho curso conforme a dispuesto a la Orden 398. ¿Qué dice ese curso? Es un proveedor y utiliza un lenguaje inclusivo y expresamente claro en la provisión de discrimen por razón de identidad de género, expresión de género, orientación sexual real o percibida a través de educación a los profesionales de la salud y recibos de queja y o querella. Y esta orden administrativa también decía que el que no cogiera ese curso no se le renovaba la licencia. Eso es totalmente inconstitucional. En el caso de Creative se protegió la libertad de expresión artística. El caso de Creative baja, pero el gobierno de Puerto Rico nunca dejó sin efecto esta orden administrativa hasta hace unos meses, que luego de unas negociaciones con el gobierno, la existencia de esta apelación dejó sin efecto dicha carta circular y al día de hoy todavía hay juntas que la quieren imponer. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esta sentencia? Que nuevamente estamos observando cómo el Ejecutivo de Puerto Rico, a través de su oficina del Secretario de Justicia y el Departamento de la Salud, están violando la ley y están violentando el Estado de Derecho y lo están manipulando, y el Ejecutivo está mirando para el otro lado. Esto estaba en los tribunales. La postura del Departamento de Justicia era que los demandantes no sufrían ningún daño. O sea, que a ti te pueden obligar a hablar como ellos te dé la gana. Decirte que tú no tienes sensibilidad porque en ningún momento se ha dicho que los profesionales de la salud van a dejar de prestarle los servicios. Eso es una gran mentira y eso fue una de las retóricas más fuertes que usaron los movimientos, los medios de comunicación nuevamente,
no los escuche. Ven a programas como estos, a televisoras como esta, donde hay muchos profesionales que te están dando información. No es como 10 años atrás. Nosotros somos de la generación de Daniel, nosotros también hemos estudiado. En este canal hay gente que ha estudiado, que sabe lo que está hablando. El gobierno de Puerto Rico te quiso imponer y te quiso dejar sin trabajo porque tú no querías hablar de una manera. Miren, la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos saben muy bien, no solo es obligarte a hablar este lenguaje, era que no podías hablar el lenguaje que tú conoces, que no podías hablarle de Cristo a tus pacientes, porque si ese paciente se siente ofendido, te podía radicar una queja, una querella si no hablabas el lenguaje inclusivo, los nombrabas como ellos querían y aceptabas la forma de ellos expresarse, reeducándote a cómo hablar para que tú no puedas hablar el evangelio que tú has creído, tú no puedas vivir, porque esto también incluía conducta. Tenía una puerta abierta. La pregunta es, vamos a este caso, ya vimos en la sección anterior lo del aborto, vamos a este caso, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico necesitó una sentencia a la cual no le hizo caso, un caso del Supremo al cual no le hizo caso? ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico, hoy estamos en el mes de junio, hace como 2 o 3 meses fue que sacó la carta circular luego de un pleito sumamente álgido, un pleito sumamente difícil, donde el mismo secretario de el mismo representante del Departamento de Justicia, la abogada que comparece, dice que la sentencia es la ley del caso, que esta sentencia resolvía, insiste en mantener el caso vivo, insistía en imponer esto. Pues entonces tenemos que concluir que nuestro Ejecutivo actualmente no está respetando los derechos constitucionales del sector conservador y más que nada en esta sentencia nuestros derechos a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Lo vivimos también con las vacunas cuando se le denegó la libertad religiosa conforme a derecho a muchas personas y se la quisieron negar y condicionar y se burlaron incluso de las creencias de algunos. O sea, tenemos un problema en el Ejecutivo de Puerto Rico. Señor gobernador, usted es la cabeza del gobierno de Puerto Rico. Usted tiene unas agencias que no están respondiendo al Estado de Derecho. Estamos a 3 años, con unos meses, que esto no debió haber sucedido. Esto se pudo haber resuelto en el primer año. De la misma manera que se emiten órdenes ejecutivas sobre feminicidio y no se toma en consideración la vida de los hombres. Aquí solamente hay pena por la muerte de las mujeres y los hombres, ¿qué? ¿No valemos? ¿No también tenemos derecho a dignidad? ¿No tenemos madres que sufren? No, está bien. Está en contra de la corriente. Puerto Rico, la mayoría es conservador. Puerto Rico está cansado de esto. Es difícil para nosotros que para que se nos respete tenga que estar la legislatura investigando, tengamos que estar yendo a los tribunales y una vez prevalecemos en los tribunales o el Departamento de Justicia se da cuenta que va a perder el caso, inmediatamente enmienda las órdenes ejecutivas, las órdenes administrativas o las cartas circulares y tengo conocimiento personal porque yo litigué muchos de esos casos y donde el tribunal en una nota al cárcel dice ya habiéndose enmendado la orden ejecutiva, el caso se vuelve académico. No es, políticamente hablando, no es académico. No sigan violando nuestra libertad religiosa y el derecho a la vida. No te vayas, continuamos. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Miren por qué yo tengo estas posturas. ¿Acaso no me dice la palabra, tu embrión vieron mis ojos? ¿Acaso no me dice la palabra, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Y qué estamos haciendo con el aborto? Matando la vida del embrión que nuestro Dios está viendo. Un Dios justo, un Dios de misericordia, pero que desde el primer momento nos conoce. Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, nos conoció.
que dice, dejad los niños, venid a mí y no se les impidáis, y para nuestro Dios la vida comienza desde allí. Reconocemos que hay una diferencia entre lo que nosotros creemos y el Estado de Derecho. Seguiremos dando la lucha. Pero esto, el asesinato, la violación de 64 niñas documentadas, porque también recuerdo unos estudios que estas clínicas, algunas no tenían los expedientes al día. Gobernador, proteja la vida. Usted quiere el voto conservador, usted quería el voto religioso, usted tenía que resolver el problema de estas clínicas que están violando la ley y no lo ha hecho. Ya aquí no se trata del aborto, aquí se trata de unas clínicas que están en violación de lo que fue la ley 246, lo que es la ley 57, que claramente dice que tienen que ser investigadas por el Departamento de la Familia, tienen que ser investigadas por el Departamento de la Salud. Y si esto es como dice, hay un fundamento y el fundamento le impide operar, que hagan las cosas bien, que cumplan con la ley, que protejan la niñez, protejan a nuestros niños. El Departamento de Justicia, el Departamento de Salud no están haciendo esto. Refiera esto al Departamento de la Familia y confiamos que el Departamento de la Familia, conforme a la ley 57, hará lo que tenga que hacer, investigará a esta familia y los ayudará en esta crisis tan terrible que es el aborto de una menor de edad, porque estas familias también están sufriendo y no les estamos dando ayuda. Y probablemente ese violador sigue bajo ese techo, porque no nos han dicho quién fue el que provocó la agresión sexual. Señor gobernador, no tiene que seguir esperando sentencias. Nosotros le estamos pidiendo hoy que respete nuestros derechos constitucionales, no se meta con nuestra libertad de expresión en nuestras profesiones. Déjenos tranquilos. Deje sin efecto toda orden, toda carta circular, saque de estas juntas, despídalos, radíquele cargos a todo aquello que violente la libertad de expresión o que manipule el Estado de Derecho vigente con órdenes administrativas inconstitucionales con conocimiento. Investigue, dé órdenes específicas. El tiempo se está acabando. Nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos, pero en este momento determinado yo tenía que hablar. La evidencia está aquí. Si yo no presento la evidencia simplemente por conveniencias políticas partidistas, yo perdí el rumbo. Y esto va a todos los candidatos que están escuchando este programa. Proteja la vida, proteja la libertad religiosa, proteja nuestra libertad de expresión, proteja lo que cree la mayoría de este pueblo y vamos a dejar de estar gobernando por los intereses económicos que están detrás de todo esto. Y ustedes saben que muchos de nosotros sabemos que hay unos intereses económicos aquí. Es tiempo de que estas clínicas sean fiscalizadas. Esto trasciende el aborto. Esto es el maltrato de menores en hogares y en lugares disfuncionales que el gobierno tiene ante sí la data. Nos debe dar vergüenza que fuera una comisión legislativa la que hiciera lo que le tocaba al Departamento de Justicia y al Departamento de Salud, que se hubieran visto presionados. Basta ya de proteger a aquellos que violentan el Estado de Derecho. Proteja la vida, proteja la libertad de expresión y entonces podemos hablar de que este sector considere moverse políticamente de unos lugares a otros y los que me están escuchando saben lo que queremos. No es que no lo digan, es que lo empiecen a ejecutar desde ahora. Dios los bendiga. Recuerden, dejar los niños, venid a mí. Mi embrión vieron sus ojos y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que somos nosotros quien la predicamos. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.